Recuerda quién eres. Deja que la pasión mueva tus fibras más sensibles. Que la ciudad se quede atrás y tus sentidos se expandan. Viaja con nosotros entre el arte y la opinión. Conoce a grandes artistas. Descubre cómo comenzaron su viaje por el arte. ¿Qué fue lo que los inspiró? ¿Cómo comenzaron a vivir? Siente. Motívate. Crea. Bienvenidos a Real Art of Real People. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast. Este día estamos muy agradecidos y tenemos la gran fortuna de presentarles a un gran artista llamado José Luis Puché, considerado uno de los artistas contemporáneos españoles con más influencia internacional. Bienvenido a este nuevo podcast, José Luis. De verdad, para nosotros es un gusto que nos acompañes el día de hoy en esta, más que entrevista, una charla, ¿no? De verdad, muchas gracias por este tiempo. Nada, gracias a vosotros. Para mí es un placer volver a estar con todos ustedes. Así es porque para los que no sepan, los que no hayan visto en redes sociales, por ejemplo, en algunas páginas de la UNAM, tuvimos una entrevista con José Luis por parte de una clase con una maestra de comunicación, pero como nos comentó hace un momento Jorge, pues nos interesó bastante la perspectiva que tiene sobre el arte, cómo ha cambiado su vida el arte, cómo ha cambiado a partir de la pandemia y demás. Entonces quisimos tener una plática más, digamos, un poco más profunda, ¿no? Para saber un poco más sobre este gran artista. Ujú. Comencemos con algunas preguntas para que todos podamos conocerte un poco mejor. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde vienes y demás? Pues mira, yo tengo ahora mismo 44 años, cumpliré en septiembre 45 y bueno, yo soy de Málaga, de una ciudad de Andalucía, de España y bueno, en Málaga tenemos mucha tradición pictórica. eh, desde hace, bueno, tenemos mucha tradición artística, ¿no? Desde lo que son antes de los griegos, los romanos y demás, hay, por ejemplo, ayer estuve visitando construcciones megalíticas, neolíticas en la ciudad de Antequera, una ciudad muy cerquita a Málaga, y la verdad que todo eso es como un pozo que pertenece a ti, ¿no? De algún modo uno va alimentándose de todo ello desde que eres pequeño y, en fin, te acompaña toda la vida, y toda esa pequeña sabiduría que vas teniendo de una y otras cosas, pues son las que calan en ti al final como artista. Sí, porque al final, como nos comentas, el contexto, ¿no? Es algo que te va forjando, que te va haciendo, ¿no? Como artista. Y Ujú. justo es una de las preguntas siguientes, es ¿cómo llegaste al mundo del arte? ¿Cómo fue que iniciaste en esto? Ujú. Pues mira, fue de una manera muy, no sé, muy orgánica. Es decir, no, en mi familia yo no tenía, digamos, artistas, ¿no? Que yo Ok. mirase. Sí que tenía un primo que era aficionado al arte, y a mí me gustaba ver cómo trabajaba y demás, ¿no? Pero lo veía muy poco, muy pocas veces. Entonces yo ya en el colegio empezaba a dibujar, a pintar, y la verdad que era la asignatura donde mejor nota sacaba, ¿no? De hecho, como estudiante era un poco desastre, la verdad, pero era porque a mí lo que más me gustaba sin duda era coger el lápiz y ponerme a dibujar, pintar y demás, ¿no? Entonces empecé pues pintando láminas que me iban dando los profesores, pero por desgracia nunca tuve un profesor que fuera realmente profesor de dibujo, ¿no? Es decir, que Ok. mi profesor me daban otras materias como pueden ser sociales, naturales y demás, pero nunca tuve un profesor que fuese dibujante de verdad y nos diese unas pautas, sino que simplemente nos daban unas láminas, y esas láminas las teníamos que reproducir sin que nadie nos dijese cómo se hacía, ¿no? Ah, ok. Sí, era un poco más como, pues ustedes háganle como puedan, ahí está el Exacto, material.
Podríamos decir que Vaya. fue iniciativa propia, la tuya, el hecho de que hayas empezado a pintar, el hecho de que hayas empezado a dibujar, porque realmente, pues como tal, no tuviste un maestro que te dijera qué hacer o cómo hacerlo. No, 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 nunca tuve, la verdad. Y de mayor, sí que quise tener algún maestro y demás, pero nunca he tenido la ocasión de finalmente tenerlo, ¿no? Eh, Únicamente sí que estudié hace unos años, hace muy poquito, la verdad, estudié grabado y ahí tuve una profesora pero que me enseñaba cómo se hacía la técnica de grabado, no cómo dibujar, porque realmente el grabado prácticamente es casi 100% dibujo, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que tú como grabador necesitas saber la técnica de cómo se hace, ¿no? Oh, perfecto. Y a pesar de todas estas, podríamos decir que dificultades, ¿por qué Ujú. elegiste este camino? ¿Por qué dijiste como, sí, vamos para allá, esto debo hacer? Ujú. Pues mira, eh, realmente te pasas la vida pensando o escuchando a la gente diciendo que esto nunca vas a poder vivir de ello, ¿no? Es decir, que esto es un sueño, pero que tienes que bajar de las nubes, ¿no? Y claro, y realmente te lo crees, ¿no? Porque tú mismo lo vives, ¿no? Y dices, vivir de esto es bastante complicado. Pero fíjate que yo, eso, me he pasado toda la vida trabajando y demás, pero nunca de manera seria hasta el 2010 aproximadamente, ¿no? Entonces fue cuando llegó una crisis económica muy gorda a España en el 2008 y hasta 2010, que fue cuando tomamos la iniciativa. Mi mujer y yo nos quedamos en el paro, no teníamos trabajo, no había ninguna perspectiva de poder encontrar trabajo. Así que yo dije, mira, lo que mejor sé hacer es esto y ella como comunicadora y demás podía hacer también labores de gestión, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no nos unimos? Y lo que es mi práctica artística se suma a tu gestión y formamos un equipo. Y si algo nos tiene que salvar, pues que sea el arte, ¿no? Y fíjate qué bonito que al final esa relación que conseguimos hacer, aparte de la que ya teníamos como pareja, ¿no? Pues fue lo que nos salvó en todos los sentidos. Y fíjate, y fue en el momento más complicado cuando, digamos, que mi sueño se hizo realidad, ¿no? Vaya. Esto es bastante, podríamos decir, alentador para muchas personas, ¿no? Por justo lo que estamos viviendo hoy en día, que tal vez no podemos hacer los mismos eventos, que no podemos estar en los mismos lugares, pero aún así puede que, como a ti, Ujú, les llegue como esa salvación por parte del arte, ¿no? Esa salvación sí. por parte de lo que aman. Ujú. Es bastante alentador, pienso yo. Sí, fíjate que en las épocas de máxima dificultad es donde realmente la gente que tiene algo que hacer, que decir y demás, es cuando más, digamos, más escenarios se abren para que eso ocurra. Lo he visto en esta pandemia, amigos míos, por ejemplo, actores y demás que no tenían una oportunidad en la vida y sin embargo al no haber los escenarios habituales que había, por ejemplo, en teatros, en la pantalla, en el cine y demás, se han abierto un nuevo escenario a través de lo que es la pantalla del móvil y con plataformas como, por ejemplo, Instagram, Facebook, TikTok, todo esto, ¿no? Han sacado a relucir, digamos, el verdadero talento que tenían, ¿no? Y ha sido como un boom, una explosión, y muchos han cumplido ese sueño, ¿no? De poder tener una carrera profesional muy favorable, muy digna, la verdad. Vaya. Pues sí, y hablando un poco sobre todo este tiempo que llevas, vaya, que toda esta historia, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de arte? Ujú. Pues mira, desde el 2010, digamos, de manera dedicándome de lleno, ¿no? Al arte, Ok, sin tener que trabajar en otras cosas. Estamos en el 22, pues 12 años como tal, pero previamente, digamos que desde el 2005, que fue mi primera exposición individual, digamos que es cuando ya voy elaborando mi carrera artística, ¿no? Lo que pasa que eso, entre el 2005 y 2010
tuve que ir compatibilizando todo lo que es mi trabajo artístico con otros trabajos, pues de camarero, de aparcacoches, de, en fin, un sinfín Sí, sí, sí. de trabajo. Pero siempre he ido simultaneando, ¿no? En ese tiempo. Lo que pasa es que ya es verdad que a partir del 2010, cuando ya puedo dedicarme de lleno en exclusiva al arte, es cuando tu periodo, o sea, tu proceso mental cambia absolutamente, porque tu cerebro está las 24 horas del día pensando en tu trabajo artístico. Ok, y me imagino que debió de ser, como dices, un cambio drástico, ¿no? Porque al final ya tenías todo ese tiempo para pensarlo, para crear cosas nuevas, y debía haber sido como ese punto, ¿no? En el cual fue el cambio, por así decirlo. Claro, sí, sí, es que te quedas como un poco, claro, cuando ves cómo va creciendo tu trabajo, Ujú. cuando ya te dedicas solo a esto, es cuando ya ves que cuán necesario era que ocurriese esto, ¿no? O sea, Claro. que llegase ese momento, porque es que el cerebro cambia por completo. Ves que tu obra evoluciona de verdad, tu trabajo es una investigación de verdad. Porque cuando tienes que trabajar simultaneando otros trabajos y la pintura, por ejemplo, como me pasaba, pues claro, veías que estabas estancado, ¿sabes? Tu trabajo no podía brillar porque es que realmente Obviamente. no tenías las condiciones necesarias como para ello, ¿no? Y solo cuando te dedicas al 100% en esto tienes tiempo para leer, tienes tiempo para estudiar, tienes tiempo para equivocarte, porque claro, es que hay que equivocarse antes de llegar a la obra precisa, ¿no? Tú puedes tener una idea, pero claro, hasta llegar a lo que tú tienes pensado, es posible que te hayas tenido que equivocar 10 veces antes, ¿no? Pero Claro, claro, tienes que tener ese tiempo para equivocarte 10 veces. De la otra manera no lo tenía, ¿no? Entonces, claro. vaya. Y hablando un poco de la evolución de tu obra, ¿no? ¿Tienes alguna obra que piensas que es tu obra maestra o una obra que digas como esto me representa? Eh, Verás, yo no diría tanto, porque es que el hecho es que, claro, sí que veo obras que son el principio de, ¿no? Es Ujú. decir, y a lo mejor, ojo, no tienen por qué ser obras de 2 metros ni nada de eso, sino que Claro. son obras a lo mejor chiquititas. Tengo un amigo que me compró una pieza chiquitita Ujú. que fue como el principio de todo, ¿no? O sea, el principio de esta última etapa que estoy haciendo de dibujos y tal, ¿no? Pero no hay ninguna que digamos es sublime por esto, ¿no? Sí que, por ejemplo, esa, quizá, y fíjate que es chiquitita, mide 20 centímetros, 20 por 20, puede ser un poco el inicio de muchas cosas y es una de mis favoritas. ¿Eh? Ok, Se trata de una saltadora que está como saltando a la piscina y, y es una de mis predilectas, pero por eso mismo, porque me recuerda que ahí comenzaron muchas cosas a cambiar en mi dibujo. ok. No, entonces no es tanto que ese dibujo sea, que tenga algo en especial ese dibujo, sino que fue un momento en tu vida lo que le da ese significado, ¿no? Efectivamente, sí. Porque hay obras que, por ejemplo, por el sitio donde estaban ubicadas o Ujú. por la persona que fue, pues sí, podíamos decir, oye, pues me quedo con esta pieza por esto. Pero todas tienen algo, ¿sabes? Cuando yo recuerdo algunas piezas que ahora, por ejemplo, alguna de Estambul, o sea, que está en Estambul, pues recuerdo la dificultad de acabarla, porque no sé, no estaba nunca contento con el resultado. O sea, la daba por acabada y cuando volvía al estudio decía, no, le falla algo. Lo cambias otra vez de nuevo y vuelves a trabajarla y sigue fallando, ¿no? Y claro, hasta los pocos días de trabajarlo y trabajarlo, te das cuenta de que tenías que cambiar el color, la forma que habías diseñado no era la correcta, la tenías que cambiar. Y entonces te sientes un poco contento, ¿no? De haber dado con la tecla exacta. Ok, ok. Y regresando un poco al tema de la pandemia, ¿cómo Ujú. a ti te ha afectado la pandemia en el proceso creativo? Sí, pues mira, yo justo en el momento de la pandemia teníamos muchas cosas que hacer, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, nos teníamos que ir a Nueva York a cerrar una serie de exposiciones, después de Nueva York a Los Ángeles
y entre medias tenía que hacer un encargo de una obra importante bastante grande, de 3 metros, ¿no? Entonces, pues yo me iba a poner a todo ello y sin embargo, fíjate que llegó esto y nos quedamos sin nada de esto, ¿no? Bueno, pues yo pensé al principio de, por lo menos en casa, empezar a bocetar ese dibujo de 3 metros y la verdad es que no tenía el ánimo, ¿eh? No sé, todos los días te levantas con unas cifras de muertos bastante importantes, escuchas al gobierno decir que preparémonos para lo peor, que está por llegar. Entonces, claro, uno no sabe hasta dónde vamos a llegar. Esto es nuevo para nosotros, nunca nos hemos enfrentado a esto. Y entonces me acordé de algo que yo siempre he pensado, de aquellos artistas, por ejemplo, que han vivido en épocas de guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o guerras civiles, ¿no? Pues de dónde sacaban el espíritu y el ánimo para poder seguir trabajando. Entonces, era la primera vez que yo me encontraba en una situación, no de guerra evidentemente, pero sí de una extrema gravedad, ¿no? Sobre todo porque la muerte la teníamos muy presente. Eh, Claro. empezaban, eh, empezaban a, empezábamos a tener noticias de amigos que estaban muy enfermos y estaban hospitalizados. Una tía mía también estaba hospitalizada y terminó falleciendo. Entonces, claro, digamos, las cifras dejan de ser cifras y empiezan a tener nombres propios, ¿no? Sí, Y claro, y eso te golpea, ¿no? Y bueno, pues te planteas el dibujo, en este caso me di cuenta de que no podía seguir con mis planes de antes y que tenía que hacer un poco caso digamos, al corazón, ¿no? Entonces empecé a hacer obras chiquititas y vi que eso para mí era un bálsamo. El ejercicio del arte era como un ejercicio de catarsis, ¿no? De autocura. Y la verdad que me vino fenomenal el darme cuenta de todo ello porque me hizo muy bien, ¿no? Porque estaba sumido en un estado muy melancólico, pero al mismo tiempo era una melancolía sana, ¿no? Porque se estaba depurando a través del ejercicio del dibujo. Y, y eso para mí pues, fue como mi bote salvavidas, ¿no? No sé para el resto de gente cómo habrá sido, cómo lo ha logrado superar, pero esa fue mi manera de superarlo. mira que es muy interesante esto que nos comentas porque han habido varias personas que hemos entrevistado antes que nos han comentado que también para ellos como su arte, que hay fotógrafos, hay pintores también, es un tipo de terapia, ¿no, Jorge? Es un Ujú. tipo de forma en la que pueden como que sobresalir, sobrellevar todo esto que está sucediendo a partir de su arte. Es bastante interesante ese punto. Sí, sí, sí. Es que digamos que no hay otra, ¿no? Me Sí, imagino que igual, por ejemplo, con los cantantes que superan sus crisis emocionales, ¿no? Cuando, sí, cuando rompen con una pareja y sale una canción brillante, ¿no? sí, Es algo así. No sé, es como que la idea se apodera un poco del espíritu y fluye a través de una cosa que es muy importante para el arte, que hay que tenerla en cuenta, que muchas veces vemos el arte como algo sumamente profesional, eh, digamos hasta económico y tal, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que hay en el arte es el amor, ¿no? El realizar tu trabajo con verdadero amor y verdadera pasión. Y eso debe ser aplicable no solamente a los artistas, sino también a todos los gestores culturales que están implicados en esto, ¿no? Hay que tratar claro. este asunto porque al final proviene de todo, de ese mismo sitio, ¿no? Así es. De verdad, muchas gracias por tus respuestas tan sinceras, por abrirte con nosotros de alguna manera. Te cuento un poco de qué va nuestro proyecto. Ujú. Nace también de la materia a la que fuiste invitado en la UNAM, eh, porque estamos de alguna forma preguntando, estamos charlando con algunos artistas que algunos van comenzando, algunos son muy jóvenes, algunos ya tienen una larga trayectoria como tú, pero sobre todo nuestro punto es llevarle su historia, la historia de los artistas,
más allá de su arte, que podríamos ver en algún lugar, llevarles la historia detrás de ese arte, ¿no? La historia de cómo ustedes llegaron a hacer todas estas obras, cómo, de dónde se inspiran, por ejemplo, y sobre todo en este tiempo de la pandemia, cómo puedes sobrellevarlo, cómo puedes inspirarte justo para poder iniciar o seguir, ¿no? Con tu proceso artístico, porque como nos comentas, hay tiempo en el cual te sientes como estancado, ¿no? Sientes como que ya no sabes hacia dónde ir, qué hacer, y de alguna forma es esto, ¿no? Escuchar a otras personas que lo han sobrellevado, que están en este proceso de catarsis, como nos comentas, para poder continuar, ¿no? O para poder incluso empezar con algo que igual no tenían como pensado, ¿no? Entonces, sí, de eso va un poco nuestro proyecto. Sí, es maravilloso. Jorge, por favor. Ahorita me viene a la mente, José Luis, el recordar es vivir. Entonces, ahorita me llega a la mente el Centro Pompidou o obra artística, papá, y te cito, dices, despertar en el espectador la memoria del recuerdo, que cobra una nueva experiencia al recorrer esta escalera. Realmente, ¿puedes repetir la pregunta? Que se ha cortado un poco. Sí, a eso voy, a eso voy. ¿Cuál es el mayor recuerdo que tengas tú con tu padre? Ah, con mi padre. Pues mira, mi padre, aunque yo he dicho que no he tenido nunca un profesor de pintura ni de dibujo, pero realmente mi padre, es que mi padre siempre ha estado haciendo cosas en mi casa. y, de un- Ok, y, sí, y a mí siempre me ha sorprendido porque era capaz de todo. O sea, yo le he visto en casa desde hacer unas rejas para el exterior de mi casa, hasta hacer carpintería, hacer cosas de electricidad. Bueno, lo hacía todo. O sea, era capaz de hacer todo. Cualquier cosa que se rompía en casa era capaz de arreglarlo, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba de dónde le sacaba esa sabiduría, porque él no sabe manejar internet ni, ni ninguna cosa que ahora mismo en YouTube pone un tutorial y te lo arreglas, ¿no? Pero él no. Entonces, claro, ver a mi padre que siempre ha sabido solucionar un problema, realmente me ha ayudado porque lo he visto en casa. Entonces, en el arte muchas veces, en el dibujo, la pintura, cuando tú tienes una idea que llevar a un cuadro, empiezan a surgir un sinfín de problemas, ¿no? Desde problemas conceptuales hasta problemas formales, ¿no? O sea, tú puedes tener una idea y ahora dices, bueno, la voy a contar, pero ¿qué es más importante? ¿Lo que voy a contar o cómo lo voy a contar, ¿no? Entonces ahí empiezan a producirse una serie de pesos, ¿no? Y tú tienes que lograr esa armonía para que al final termine siendo una obra de arte. Entonces, claro, yo lo que más recuerdo de mi padre es eso, el ser una persona que era capaz eh, mm, de, de solventar cualquier problema que había en casa y eso al final me ha terminado calando. Y yo creo que es de los recuerdos que más tengo, él intentando además enseñarme a cómo se hacían las cosas, ¿no? O claro, que yo le veía y decía, bueno, papá, pues cuando ya lo arregle, y dice, no, 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 ven para acá y te voy a enseñar cómo se arregla. Justamente lo podríamos definir incluso como un superhéroe, ¿no? O sea, muchas Sí. veces este icono que vemos actúa como un superhéroe. Y tú mismo lo has dicho, que tu trabajo es como una línea ascendente, o sea, cada obra es un reto, una nueva oportunidad para seguir desarrollando y creciendo. Un trabajo que ayude a crecer como artista. Y aquí mi pregunta sería, ¿consideras que tu vida se puede interpretar como una obra en construcción? Mm. Sí, yo creo que sí, pero bueno, la mía y la de cualquiera, ¿eh? O sea, ¿cómo construimos nuestra vida, ¿no? Yo creo que construimos a base de decisiones. Es decir, cuando tomas una decisión, estás poniendo un peldaño más en tu carrera, que a lo mejor te lleva abajo o a lo mejor te lleva arriba. Pero seguramente, dada la sabiduría que vamos adquiriendo y tal, sea siempre ascendente, ¿no? Sea siempre hacia arriba.
Y justamente esta parte que conectas con cómo empezaste a ser un artista, que tú mencionabas que no nada más fue tu trabajo el estar pintando o dedicarte como tal al arte, sino que Ujú. tuviste diferentes trabajos. Y esto me lleva a preguntarte sobre el Café Barpuche. Ujú. ¿Tiene alguna relación con el arte que has plasmado con el pasar de los años? Eh, sí, es posible. Sí. Yo siempre he pensado bueno, que la manera de proseguir en la vida, de ir hacia adelante, es como la de un piragüista, ¿no? Que va remando de espaldas, ¿no? O sea, va hacia adelante, pero mirando siempre hacia atrás. Entonces, lo que tú hablabas antes de los recuerdos y demás, siempre lo he tenido en mi vida, a base de recuperar fotografías antiguas, mezclarlas con actuales, realizadas por mí mismo. Y bueno, pues así se construye todo, ¿no? Se construye tanto el arte como la vida. Justamente, y también esto del que pintas hoy en día, el que dibujas, me lleva a decirte, ¿toda tu vida pensaste en ser pintor o hubo algún arte que se cruzara por tu cabeza que dijeras, no, pues hoy voy a ser pianista, hoy voy a ser un bailarín, o algún arte que hayas dicho, es más, hoy voy a ser un cineasta, algo así te llegó a pasar? Pues mira, yo siempre he tenido claro que yo quería ser pintor, ¿no? Cuando empecé a estudiar la carrera, también había una pasión que me encantaba, que era la arqueología. Eh, Ser arqueólogo era como ir encontrando obras de arte, ¿no? Por el camino, por la vida. Y después hubo otra de las que sigue siendo mis grandes pasiones, que es la música, en la que yo he sido percusionista. Eh, Durante varios años he estado tocando en bandas de música como percusionista y empecé a estudiar en un conservatorio. Entonces, yo sí que hubo una temporada en la que pensé realmente en dedicarme a la música de manera profesional. De hecho, ingresé en el conservatorio y empecé a estudiar solfeo, percusión y demás. Pero, no sé, de algún modo tenía claro de que la pintura te seguía llamando y seguía pintando. Y entonces me di cuenta que ya con tanta música, porque eran muchísimas horas de estudio, tanto en el conservatorio como en la banda de música, pues me quitaba tiempo y no podía dibujar, ¿no? Entonces eso para mí me, digamos, como que me quebraba mucho la mente. Así que nada, volví a la pintura y, y terminé abandonando la música. Justamente esta parte que mencionas de que tu mayor profesión y tu mayor amor al arte era la pintura, era el dibujo. Y en algún momento llegaste a pensar en dejar de lado, o sea, la pintura, realmente todo lo que llegabas a hacer, murales, etcétera. Ujú. Sí, sí, hubo un tiempo, pues justo antes de dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Donde iba en busca de un trabajo estable porque veía que no, la pintura no me iba a aportar ningún sostén económico tampoco, ¿no? En la vida. Entonces pensé que siempre sería una afición, que intentaría hacer lo mejor que pudiera. Eh, eh, digamos, con mis proyectos artísticos, seguir adelante, pero claro, te das cuenta de que, sobre todo cuando ves tu entorno, ¿no? Y ves a los artistas que están trabajando y que trabajan solo en el arte y demás, ves que van muy por delante tuya, ¿no? Entonces, no iba a ser posible el hecho de poder trabajar solo en esto. Y en ese momento, pues sí que pensé en hacer algo de oposiciones, es decir, tener un puesto de funcionario, por ejemplo, como trabajo, ¿no? Y intentar dedicar el tiempo restante a pintar, pero de manera como aficionado, ¿no? No como, no como artista. Y ahí sí que empecé a pensar que podía realmente abandonar esto definitivamente. Justamente, y ahorita que, digo, ya para cerrar este podcast, que la verdad es una delicia, una exquisitez poder platicar contigo. Si tu vida fuera un lienzo en blanco,
¿qué colores elegirías para representarla de la mejor manera? ¿Y qué nombre le pondrías a esa obra? Pues mira, la haría, pues la haría en blanco y negro, porque realmente es una combinación de luces y sombras que a mí me encantan, ¿no? Además, yo creo que es casi lo que mejor define la vida, ¿no? Porque siempre nuestras vidas están llenas de luces y de sombras, ¿no? Las que Así es. nosotros damos y también las que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, yo creo que la haría en blanco y negro. Y después titularla, no sé, no sé. ¿Sabéis que yo muchas veces cojo títulos de musicales para titular mis obras? Porque como sabéis, la música tiene mucha influencia en mi trabajo. Claro. Pero a lo mejor la llamaría Zarabanda. ¿Por qué esa banda? Bueno, el zarabanda es una especie de baile, ¿sabes? Ah, ok. Sí, y bueno, pues hay un preludio de Johann Sebastian Bach, que es la zarabanda, ¿no? Y bueno, más que preludio es una suite. Y ahí está la zarabanda, y la zarabanda, bueno, pues tiene esa parte de festiva, ¿sabes? De sensual y tal, y yo creo que la titularía así. Justamente la música muchas veces grita lo que el alma calla, entonces es cierto, la música nos lleva a transportar a distintas cosas. Y en tu caso, pues es una fuente de inspiración. Y pues la verdad es que te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Es increíble todo lo que nos has dicho. Muchas veces dejamos de lado nuestra pasión por el miedo a saber que pueda o no resultar, ¿no? O sea, muchas veces esta parte de decir, no, pues no me puedo arriesgar porque necesito algo fijo, algo que me dé un sustento y a lo mejor pues eso no te hace feliz finalmente, ¿no? O sea, muchas veces el decir, no, pues es que esto me conviene más, no significa que sea lo que te apasione. Y la verdad es que te agradezco mucho, José Luis, porque nos has dado un panorama completamente diferente al que muchas veces nos ofrece la vida, el de decir, pues voy a luchar por mis sueños, voy a luchar por aquello que me está llenando, por aquello que me dice mi alma que es lo que me va a hacer feliz toda mi vida. Pues sí, muchas gracias a vosotros. Y es que esto que estás diciendo es que es muy importante tenerlo en cuenta en la vida, ¿eh? Porque te vas a pasar todo el tiempo, casi todo el tiempo de tu vida trabajando. Entonces, ya que vas a trabajar, no hay mejor manera de hacerlo que en aquello donde puedes volcar toda tu pasión. Porque es que no te vas a cansar prácticamente de ello y ahí vas Sí, a sí, sí. volcar pues todo tu buen espíritu, ¿no? Para ello. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre hay que ser consciente primero de que puedes, es decir, que estás capacitado para ello, ¿sabes? Y si te das cuenta de que lo estás, tienes que ir a por ello, pero de todas, ¿sabes? Aunque te lleve la vida en ello. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, como dice Jorge, estos consejos, ¿no? Y recordarnos de alguna forma todas estas experiencias que has tenido, cómo te han llevado a lograr lo que has querido, ¿no? Cómo has seguido luchando, de verdad es una forma en la que sé que muchas personas se pueden inspirar, que sé que muchas personas pueden comenzar, como comenté hace un momento, o seguir, ¿no? Con el proceso artístico que tienen. De verdad agradecemos mucho que hayas estado por acá con nosotros, que nos hayas dado este momento de arte. Al final, como comentas, la vida es un arte, ¿no? Que vas construyendo momento a momento con decisiones y de verdad muchas gracias por estar acá con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad es un placer inmenso volver a estar con vosotros y cada vez que queráis, aquí estoy para lo que necesitéis, ¿vale? Te agradecemos mucho, José Luis, de verdad, y espero que algún día podamos ir a Málaga, podamos visitar tus obras y la Sí, verdad va a ser un gustazo. encantado. Y nada, vamos a trabajar por esa exposición en México,
¿vale? Y ojalá, si vosotros no podéis venir primero aquí a Málaga, nosotros vamos primero a México, ¿vale? Y después nos devolvéis la visita. Perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a estar por ahí, contigo. Vamos a estar al pendientes y Sí, de verdad, Sam. igual y hacemos otro podcast de eso Vale, sí, sí, para sí, sí. para Allí en cubrir el directo. evento. Sí, 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 en directo. Así es. Sería genial, la verdad. Sí. Mm. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues los esperamos en el próximo podcast. Esperemos tenerte por acá muchas veces más. Y hasta luego. Nos vemos. Bueno, hasta luego, un abrazo. Abrazos.